la captura del Huáscar, la compra de YouTube o el estreno de Naomi Campbell en el Festival de Cine de Valdivia. ¿Qué tiene todo esto en común? Lo puedes ver en el siguiente capítulo de Día F. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Día F, para revisar aquellos momentos que marcaron la historia, pero también aquellos momentos que van a marcar la historia en un futuro. Bueno, el sábado de la semana pasada conmemorábamos ya 25 años desde el plebiscito del no, cuando terminó la dictadura de Augusto Pinochet. En esa época ya sonaban en las radios chilenas temas como Desire, de la banda irlandesa U2. 5 días después sería publicado el álbum Rattle and Hum de esta misma banda. Para conversar sobre esto nos encontramos ya con Sole Agüero. Hola Sole, ¿cómo estás? Buenas tardes. Nine? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, cuéntanos por favor sobre este estreno de Rattle and Hum. Sí, como tú decías, un 10 de octubre, un día como ayer, hace 25 años, se publicó el álbum Rattle and Hum de U2, que es un disco bastante particular porque tiene canciones grabadas en estudio, tiene también covers de artistas como Bob Dylan o los Beatles, y también tiene muchas canciones grabadas en vivo en shows que dio la banda durante su gira por Estados Unidos para promocionar el álbum de Joshua Tree, que es uno de los discos más elogiados de U2 y también es el disco que los posicionó dentro del mercado estadounidense. Y te cuento, Nine, que la idea de este disco era básicamente rescatar las raíces musicales de Estados Unidos. De hecho, se dice que este álbum significó un giro en la historia de U2 porque significó que exploraran algunos estilos musicales que hasta ese entonces no habían incursionado, como el blues, el folk o el gospel. De hecho, en este disco aparece el tema I Still Haven't Found What I'm Looking For, en un coro gospel llamado The New Voices of Freedom o Las Nuevas Voces de la Libertad. Y además el guitarrista The Edge se animó también a registrar su voz en la canción Van Diemen's Land, que se inspira en un poeta que fue deportado a Australia. Podemos ver las imágenes, además estamos repasando las imágenes. Ahí podemos ver al coro gospel. Y como les decía, The Edge se animó a cantar en una de estas canciones, que sería una de las dos temas de YouTube en donde él aparece como cantante. Sole, cuéntame, pero no solamente hubo registro musical, sino también audiovisual de esta gira. Claro, como ¿Qué pasó? Lo podemos ver ahí recién. 2 semanas después del lanzamiento de este álbum se lanzó una película documental que, a diferencia del disco, que tenía 17 canciones, este documental tuvo 22 canciones. Y como veíamos ahí en las imágenes, tiene algunas imágenes en blanco y negro, donde se registra el paso de la banda por Estados Unidos, ya sea paseos dentro de distintas ciudades o los mismos ensayos. Y estas imágenes blanco y negro fueron registradas durante 2 conciertos que dieron el año anterior, en 1987, en Denver. Y eso también se va intercalando también con algunas imágenes a color, como se podía ver en el video que mostraron recién, que ahí se recoge el paso por otras ciudades de Estados Unidos. Y aquí, estos 2 conciertos, la crítica de la época decía que el primero no fue tan bueno, porque Bono, el líder de la banda, estaba más preocupado de las cámaras más que de tocar frente a su público, mientras que el segundo, ahí dicen que estuvo bastante mejor, y de hecho 7 de las canciones que se tocaron ahí se recogieron para el documental, y 3 de esas canciones se incluyeron en el álbum. Ah, por eso la diferencia entonces de canciones. Claro. Sole, cuéntame, ¿de dónde viene Rattle and Hum? ¿Cuál es la historia de este nombre? Sí, esta es una frase que aparece en el tema Bullet de Blue Sky, que aparece en el álbum de Joshua Tree, y que vendría a ser algo como un traqueteo y zumbido. De hecho, acá ando con el DVD, que en la época de su estreno seguramente debe haber estado en VHS. De hecho, se estrenó acá en Chile también, estuvo en los cines y ahí la gente lo pudo ir a ver. Lo tuvimos en cartelera. Exacto, y acá aparece Bono alumbrando con un foco a The Edge mientras toca. Y esta fotografía fue tomada durante la presentación de este tema, Bullet the Blue Sky, en
en uno de los puntos que tuvo esta gira por Estados Unidos. Ah, perfecto. Ya, la crítica. ¿Cómo estuvo la crítica respecto al disco en particular y al documental también? Sí, bueno, en cuanto al disco y al documental, las críticas fueron bastante dispares. De hecho, en el New York Times se les acusó de grandilocuentes y de pretenciosos al tratar de homenajear un poco a estos músicos estadounidenses. Decían que estaban tratando de ponerse a la altura de ellos sin éxito, como artistas como Bob Dylan o B.B. King, que también los acompañó en un tema incluso. De hecho, si uno conversa con los fans de YouTube sobre este disco, claro, muchos lo consideran importante, este homenaje a los músicos estadounidenses, pero para varios es un disco prescindible o también una suerte de paréntesis entre dos muy buenos discos como fue de Joshua Tree, que lo antecedió, y Achtung Baby, que fue el que vino después y que a mi juicio es uno de los mejores discos de la banda. Y en cuanto al documental, también hubo críticas también relacionadas con el plano audiovisual. Decían que los conciertos estaban mal iluminados, que las imágenes eran monótonas, pero otros valoraron este intento por hacer algo distinto y rescatar las raíces de la música estadounidense. También el guitarrista de la banda en un momento señaló que la idea de esto era hacer una suerte de libro del recuerdo de su paso por Estados Unidos, claro, y que fue en un momento pensado como algo de bajo presupuesto, pero que después tuvo tanta publicidad que se convirtió en algo casi que a nivel hollywoodense. Tuvo tanta publicidad y que eso, dice él, generó una cierta reacción en contra de este documental y del disco también. Perfecto. Sole, ¿y la relación con Chile cómo ha sido? Supe que en 1998 más o menos ahí hay una historia que se cuenta en el Estadio Nacional con un hecho relacionado con el fútbol. Sí, o sea, claro, en 1998, un 11 de febrero, fue el debut de YouTube en nuestro país, en donde se presentó en un Estadio Nacional repleto. Y a propósito del ambiente futbolero que se respira hoy, en donde esperamos que nuestra selección pueda asegurar la clasificación al Mundial hoy día, es muy recordado que en las pantallas gigantes del escenario se exhibieron los 2 goles que marcó Marcelo Salas en el estadio de Wembley en un partido amistoso de la selección chilena con Inglaterra. Y otro momento recordado también de ese concierto y que tiene relación con nuestro país fue cuando Bono se sube al escenario con miembros de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos que se subieron con pancartas de sus familiares desaparecidos y con la leyenda ¿Dónde están? Y ahí hubo una reacción curiosa en el público porque estaban claramente muy divididos. Por un lado, gente que pifiaba, que consideraba que no se debía mezclar música con política, pero luego los aplausos durante la canción One empezaron a mitigar un poco estas pifias. Y también esta referencia a los familiares de detenidos desaparecidos estuvo presente en la próxima venida de YouTube, que fue en el 2006, en el marco de la gira Vertigo Tour, en donde ahí tocaron el tema Mothers of the Disappeared, que es una canción que aparece también en The Joshua Tree y que está inspirada en las madres de Plaza de Mayo en Inglaterra. Y la particularidad que tuvo ese tema fue que lo tocaron con un charango que en ese momento se los regaló el expresidente, en ese entonces presidente Ricardo Lagos. Sole, y también no podemos dejar fuera la gira de 2011 con el Tour 360, ¿cierto? Sí, el Tour 360, que ha sido una de las giras más ambiciosas en cuanto a presupuesto. Quizás no sé si tú te acuerdas, pero era en cuanto a la infraestructura, era una garra que se instaló en la mitad del Estadio Nacional. Sí. Y tuvo la particularidad de que eso permitió que se habilitaran todos los asientos del estadio, incluso los que estaban atrás del escenario, porque justamente la idea de este diseño era que todos lo pudieran ver desde todas partes del estadio. Y ahí también, en cuanto a lo que me preguntabas de la relación con nuestro país, en la canción One Tree Hill, donde incluso hay una alusión a Víctor Jara, Bono cantó ese tema dúo con la cantante nacional Francisca Valenzuela. Entonces hay relación con Chile, claro, por supuesto. Aunque la presentó como Francisca Venezuela. Ah, bueno, no está muy bien su español, entonces habrá que darle clase a Bono. Gracias, Sole, por acompañarnos. Y bueno, ahora vamos a una breve pausa y les estaremos contando más a la vuelta sobre la captura del Huáscar y otros hechos que marcaron la historia. No se vaya.
ba, ba. Y seguimos de vuelta aquí en Día F, momentos que marcaron la historia. Bueno, ya se los adelantaba, un 8 de octubre de 1879 fue la captura del Huáscar. En el marco de este combate naval de Angamos se enfrentaron los buques peruanos Unión y Huáscar contra los chilenos Loa, Cochrane, Blanco Encalada y Covadonga. La captura además permitió que se acabara el enfrentamiento marítimo de la Guerra del Pacífico. Para conversar sobre esto nos encontramos con Rafael Mellafe, quien es historiador de la Guerra del Pacífico, ya tiene 4 publicaciones a su haber al respecto. Buenas tardes, Rafael, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Rafael, cuéntame, tengo entendido que a los 13 años leíste un libro que te hizo cambiar Sí. tu forma de ver la historia. Cuéntame sobre esta experiencia. Mira, a los 13 años mi abuelo me regaló el libro Adiós Séptimo de Línea, que es una novela histórica que te engancha, te fascina, te mete en un mundo de la Guerra del Pacífico que es, como es novela, los personajes tienen voz y tienen acciones. Y de verdad que me quedó picando el bichito y después de muchos años lo releí, le encontré algunas pifias, algunas inconsistencias. ¿Ya? Me dediqué a estudiar y descubrí la inconsistencia y me picó más el bichito, y de esto ya hace sus buenos 15 años que me puse a investigar y me seguí investigando con un grupo de amigos, básicamente Mauricio Pelayo, que es mi compadre, mi colega, y hemos sacado, en realidad son 7 publicaciones Más. sobre el tema, pero intentamos enfocar la historia de la Guerra del Pacífico de una forma simple, de una forma amena, de una forma simpática, que no sean esos libracos de historia que te pasaron en el colegio que son Claro. una lata. ¿Ya? Rafael, ¿y qué inconsistencias podemos ver en particular sobre este hecho, la captura del Huáscar? ¿Hay algo que esté mal planteado, mal contado, algo que no sepamos que es realmente como debiera ser? Mira, inconsistencia en el relato histórico de Séptimo de Línea no hay sobre la captura del Huáscar. Ya. De hecho, está muy bien narrado. El Huáscar se había transformado desde el combate naval de Iquique en un dolor de cabeza para la Armada, porque era uno que es un buque bastante pequeño, bastante bajito, capitaneado por un comandante que era extraordinario, Miguel Grau, tuvo a la Armada de Chile realmente de cabeza. Y en septiembre del año 1879 se decide ponerle fin a esta cuestión y se cambia a Juan Williams Rebolledo, que era el comandante jefe de la escuadra en ese minuto, por don Galvarino Gallardo. Se le da el comando del blindado Cochrane a capitán Juan José Latorre, Claro. que para mi gusto, humildemente, es el mejor marino que se ha producido Chile en toda su historia. ¿Por qué? Brillante, brillante. Ya. Latorre se había enfrentado 3 veces antes con Grau, en el segundo combate naval de Iquique y 2 veces en Antofagasta. Grau con su Huáscar y él con la Magallanes, que era un buque de madera. Y Grau no lo pudo doblegar, o sea, habla que Latorre era un marino excepcional. Bueno, se decide hacer una estrategia para atrapar al Huáscar. Y efectivamente hay una pequeña, no sé si inconsistencia, pero sí alguna duda. Después del combate, después de los cañonazos, después de que Grau muere en el Huáscar, ¿no es cierto? El Cochrane le pone una munición muy potente donde estaba Grau, y Grau prácticamente desaparece. De hecho, de Grau queda solamente un pie, un pedazo de la canilla y un pedazo de la dentadura, el resto desapareció. Una muerte que además nuestro país resintió mucho y sintió Sí, en su momento. efectivamente, los restos de Grau fueron recuperados, fueron enterrados primero en Punta Angamos. Y un dato curioso, el capitán chileno Oscar Viel, comandante de la Chacabuco, era concuñado con Miguel Grau. Y los restos de Grau estuvieron mucho tiempo en el cementerio general, en el mausoleo de los Viel, hasta que fueron repatriados, creo que en 1903 o 1907, a Perú. ¿Ya? Ahora, la inconsistencia es la siguiente. El Huáscar en el fondo estaba rodeado por blindados chilenos, bastante más poderosos. Grau había muerto el segundo comandante, había muerto el tercer comandante, que era el cuarto comandante, que era un teniente. Y al Huáscar lo detienen, ya no navegaba, estaba detenido. Pero la bandera no la bajan, por tanto el buque no se había rendido. Claro. Pero este comandante peruano decide abrir las válvulas del buque. Las válvulas del buque son
válvulas que están abajo, que tú la abres y se llena de agua, por tanto el buque se hunde. Deciden abrir estas válvulas para hundir el buque y en ese minuto es abordado el Huáscar por marinos chilenos. La pregunta es, ¿se rindió el Huáscar? No. ¿Combatió el Huáscar hasta rendirse? No, pero se entregó sin luchar al final. Entonces tenemos una disputa con los amigos peruanos si se rindió o no se rindió. Hay ahí una cosita. Era una de las preguntas que tenía para hacer porque exactamente desde Perú oficialmente ellos dicen que no se rindieron y nosotros que sí. Entonces técnicamente no se rindió. O sea, ya está comprobado, técnicamente no se rindió. Pero cuando los chilenos abordamos el Huáscar, nadie luchó. O sea, fue como más o menos pase en adelante. O sea, claro. yo no lucho, yo no voy a disparar, no me mate, pero yo no voy a disparar. Entonces es bien raro el esquema. Ahora, el Huáscar después digamos, quedó muy dañado, fue reparado, sirvió hasta el año, a ver si mi amigo no se equivoca, hasta el año 1933 en el mar de Chile, después quedó botado, casi pasa de desguace, y por ahí por los años 50 y 60 se restaura y se convierte en la reliquia histórica que hoy día, que es maravillosa, maravillosa. ¿Y marca o no marca el fin del combate naval de la Guerra del Pacífico? Marca el fin de la campaña marítima. De la campaña marítima. Ahora, eso es re importante porque Chile después del 8 de octubre del 79 domina las costas del Pacífico y fíjate bien lo que te voy a decir. Desde el estrecho de Magallanes hasta Panamá, aún no existía el canal de Panamá. Las armadas chilenas, los chilenos dominábamos toda la costa completa. No había ningún país que nos pudiera hacer oposición al respecto. De hecho, Perú se abastecía de armamento vía el istmo de Panamá. Llegaban desde Europa a Colombia, había un tren o un camino. Y nosotros bloqueábamos esos puertos. Entonces fue re importante porque, y además permitió que las tropas que estaban en Antofagasta se pudiesen embarcar en 15 barcos mercantes para hacer el desembarco de Pisagua, que se da inicio a la campaña de Tarapacá. Es otra historia. Sí, ahí ya nos estaríamos metiendo en otro tema. En otro tema. Bueno, Rafael, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por conversar nada. y por aclararnos estos hechos que muchas veces no los tenemos bien claros ni bien registrados. Bueno, ahora vamos a otro tema. Se acabó la historia, estamos marcando la historia para el futuro, porque desde el Valdivia se está conmemorando el 20º Festival de Cine. Desde allá se encuentra Valentina y nos vamos a comunicar con ella. Vale, hola. Hola Nine, hola chicas, hola la gente que nos está viendo. Estamos en el Festival Internacional de Valdivia para contarles la efeméride del futuro. El día miércoles se presentó como estreno mundial la película de nuestro exalumno Nicolás Videla, la película Naomi Campbell. En el aula magna de la Universidad Austral y con gran cantidad de público se estrenó esta película, que es parte de la competencia internacional del festival. En la cinta se cuenta la historia de Germaine, una mujer transexual que vive en La Victoria y trabaja como tarotista en un call center. Ella buscará la oportunidad de someterse a una cirugía para transformarse definitivamente en una mujer. Su director, Nicolás Videla, estuvo en el estreno y conversó con nosotros. Bueno, nada, súper agradecido en realidad. El mismo hecho de estar en la competencia internacional nos sorprendió un montón. Y nada, me parece buenísimo. Me parece que el Festival de Valdivia también se destaca por eso, de abrir espacio a los nuevos realizadores y ver cosas frescas, nuevas. La protagonista de la cinta, Paula Dinamarca, también disfrutó de esta primera función y rescata lo que es para ella el mensaje central de la película. No podrás nunca ser otra persona, pero sí hacer un tránsito con tu identidad, así que quererte desde ahí. Naomi Campbell compite esta semana con otras 11 cintas para quedarse con el Pudú de Oro de la 20ª edición del Festival Internacional de Cine de Valdivia. Tanto en el Diario Austral como en La Maleta, que es el diario del festival, se mostró el día siguiente a Naomi Campbell como la portada, lo que nos hace pensar que tal vez esta es nuestra efeméride del futuro y tal vez pueda llegar a ganar un Pudú de Oro. En Santiago sigan ustedes, nos vemos. Muchas gracias, Vale. Entonces, esa es la efeméride que podríamos rescatar en un futuro. Les contamos que la película se volvió a dar
el día jueves y que es una de las dos películas chilenas en competencia. La otra es Volantín Cortado de Diego Ayala. En la competencia internacional además se incluyen cintas de España, Portugal, Austria, Estados Unidos, Argentina, Canadá y Filipinas. Vamos ahora a una breve pausa y continuamos con muchos más datos de aquellos momentos que marcaron la historia aquí en Día F. Y estamos de vuelta aquí en Día F. Todos hemos soñado con ser millonarios alguna vez, sobre todo si es antes de los 30 años. Bueno, esto lo lograron dos chiquillos cuando vendieron YouTube. Y sobre esto nos va a contar Cata Chuaki. Hola Cata, ¿cómo estás? Hola Nine, soñando con ser millonaria. Claro. En eso estamos en este momento. Pero mira, te cuento en realidad que estos tres chiquillos que fundaron YouTube lo crearon en el 2005, tenían menos de 30 años. En realidad para mí eso es lo más impresionante. No era gente joven de 35, 40, no. Estos chiquillos habían recién salido de la universidad y crearon YouTube entonces en el año 2005 y eran tres compañeros de trabajo que se conocieron trabajando en PayPal, esta página web que también sirve para pagar y para hacer transferencias de dinero. O sea, ya eran chicos que estaban metidos un poco en esta área, en este mundo de la web, del internet. Y bueno, la cosa es que Jawed Karim, Steve Chen y Chad Hurley se hicieron amigos ahí y luego dijeron, oye, creemos esta página web. Y a raíz de que surgió un poco la idea de crear YouTube, en el año 2005 había una gran proliferación de cámaras fotográficas, de la foto digital, estábamos dejando los rollos y las cámaras análogas un poco más de lado, también estaban empezando a incorporarse las cámaras web ya a los celulares, o sea, eran más o menos nomás en ese momento, sí, pero me acuerdo de esa época. ya podíamos sacar esas fotos y ellos se dieron cuenta entonces de que habían muchos dispositivos para sacar fotografías y para grabar videos de manera digital, pero no existía ninguna página web que pudiese juntar eso y proyectarlo y distribuirlo y permitir que otra gente también viera los videos. Entonces, a raíz de eso, crearon esta empresa, pero rápidamente uno de los tres fundadores, Jawed Karim, renunció cuando ya fue fundado YouTube para dedicarse a los estudios. Él quería hacer un doctorado y dedicarse a lo académico, así que si ustedes buscan, por ejemplo, en Google imágenes de los fundadores de YouTube, se van a dar cuenta que siempre salen dos. Porque el tercero se fue rápidamente, sí. El tercero no se hizo tan millonario, era más Mateo. Sí. No quería tanto carrete, tanta vida, fama, tanto dinero y se fue entonces perdió. para que vea ahora, yo creo que se da con una piedra en el pecho, como se dice. Y bueno, al principio YouTube era una empresa pequeña, como uno se puede imaginar, todas estas empresas que al final son muy grandes, con gente muy millonaria, como Facebook también, que ahí tenemos otro ejemplo de alguien que fue muy joven, con una gran idea y se hizo millonario, pero era una empresa que tenía 10 trabajadores y en un principio, en el 2005, trabajaban en el garage de uno de los fundadores. Y crearon una edición beta de YouTube que la lanzaron a mitades de 2005. Y nosotros tenemos una imagen en que se puede ver ahí claramente cómo era este navegador en un principio, YouTube en el año 2005. Era bien curioso en realidad porque... Ahí estamos revisando la imagen. Claro, ahí ustedes se pueden dar cuenta que no había nada. No.
Tú podías buscar un video, pero no habían imágenes, no se veía, por ejemplo, el preview del video, no era atractivo. Pero eso en realidad ha demostrado la evolución del Internet en general. Todas las páginas web partieron así, con unos navegadores beta en que uno simplemente podía buscar las cosas y encontrar. Uno no podía tener mayor interacción. Y bueno, en un principio la web tenía mucho menos tráfico de video. O sea, no era lo que es hoy, que se suben 65.000 videos al día. O sea, imagínate, de todas partes del mundo tenemos para regodearnos de videos. Pero lo que sí es curioso es cuál fue el primer video subido a YouTube. ¿Cuál? Fue hecho por los mismos fundadores, en el fondo para probar un poco la página, y en el video aparece uno de los creadores, el que después renunció, Jawed Karim, y aparece él en un zoológico, ¿sí?, con unos elefantes detrás, con unos rinocerontes, con unos animales, y está contando un poco qué es lo que está pasando en el zoológico. Y eso es todo, es un video que dura 20 segundos y todavía lo pueden encontrar en YouTube, se llama Me at the Zoo, yo en el zoológico, muy creativo el nombre. Pero bueno, el verdadero boom de YouTube en verdad se dio en el 2006, cuando Google, que es lo que estamos comentando hoy, cuando Google compró YouTube. Esto fue el 10 de octubre del año 2006 y YouTube llevaba solamente un año existiendo. Google ya llevaba muchos años para atrás, 9 años, como uno de los navegadores más importantes del mundo. Y fue una adquisición, en mi opinión, muy visionaria, porque YouTube todavía no había demostrado ser un modelo de negocio sustentable. Y una vez que Google lo compró, empezó a aplicar todas estas publicidades que nosotros vemos al comienzo de los videos, una especie de publicidad mucho más eficiente que permitió que YouTube no solo fuera una forma de entretención y una forma de distribución de videos, sino que también fuese un negocio rentable. Y más les vale que fuera un negocio rentable porque pagaron $1.600 millones. Y como yo soy muy mala para las matemáticas, hice el cálculo antes para decirle cuántos pesitos en nuestro chileno era, y son 800 billones. O sea, muchos ceros para la derecha, fue mucha plata. Rato para pensar qué se puede comprar. Saquen un lápiz y empiecen a escribir ceros para el lado. Pero bueno, los fundadores de YouTube obviamente vendieron la página web. En ese día, el 10 de octubre del 2006, las acciones de Google subieron por los cielos, subieron un 2% de su precio inicial, que ya era alto Google en ese momento, y se transformó en realidad en una de las páginas web más importantes. Y la verdad de las cosas es que no solo fue bueno para YouTube, fue bueno también para Google, porque el año 2006 empezaron también a crear todas estas aplicaciones que nosotros usamos hoy, como por ejemplo Google Maps, Google Drive, que en ese momento se llamaba Google Docs. Empezaron también a traducir sus aplicaciones a otros idiomas para llegar más masivamente, y todo esto se dio en la lógica y tenía sentido entonces que compraran YouTube, porque la idea era como ampliar sus redes y llegar a todo el mundo con esta compra en el año 2006. Resultó, no hay duda de eso. Resultó, no hay duda de eso. En realidad YouTube es la página web que más tiene videos hoy en día, y Google es el buscador más utilizado en todo el mundo. Así es. Muchísimas gracias, Cata, por traernos toda la información entonces de esta efeméride muy jovencita, solo 7 años, cumple la venta de YouTube. Bueno, y ahora vamos a repasar los días de... porque esta semana se conmemoró el Día de el Correo, el Día Mundial contra la Pena de Muerte y además el Día de la Raza o de la Hispanidad. El 9 de octubre se celebra el Día del Correo porque la Unión Postal Universal mejoró el sistema de mensajería. Ahí no existía ni Facebook, ni Twitter, ni los emails, y las cartas eran la única forma de comunicarse. La Unión Postal Universal reguló, por ejemplo, las tarifas. El día se comenzó a celebrar desde el año 1969 con el descanso de los trabajadores del correo, con múltiples exposiciones de los amantes de las estampillas, y algunos servicios postales aprovechan este día además para lanzar nuevos productos e innovaciones. El Día Mundial contra la Pena de Muerte se celebra el 10 de octubre, comenzó el 2003. Desde entonces 17 países han abolido este tipo de condena. A la fecha son 140 los países que prohíben la pena de muerte en su legislación, aunque algunos de los más influyentes como China la siguen practicando. Y por último, el Día de la Raza o de la Hispanidad se celebra el 12 de octubre, mañana. Comenzó en 1914 esta celebración, y en España, tanto como en América, se conmemora el encuentro de los dos mundos de 1492, cuando el marinero Rodrigo de Triana avistó el continente americano en el barco de Cristóbal Colón. Es entonces el aniversario del descubrimiento de América, y muchos pueblos originarios de nuestro continente, así como también de España, celebran este día. Son entonces los días de, en este día F,
momentos que marcaron la historia. Dejamos hasta acá entonces este programa. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos como siempre el próximo viernes a las 5:30 en un nuevo capítulo de Día F.